Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida a toda la teleaudiencia del Canal del Congreso. Nuevamente vamos a llevar hasta usted la reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, donde se están realizando las entrevistas a los aspirantes a conseguir un lugar en el Instituto Federal Electoral. En esta ocasión es otro grupo de 5 aspirantes, entre ellos es Alejandro Denín García, Ángel Rafael Díaz Ortiz, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Roberto Leonardo Duque Roquero y José Fernández Santillán. De esta manera, los aspirantes estarán hablando por espacio de 5 minutos, únicamente tendrán para explicar el ensayo que presentaron junto con su solicitud de registro. Posteriormente serán cuestionados por los diputados. Hablará un diputado por cada una de las fracciones parlamentarias representadas aquí en Cámara de Diputados, es decir, 7. Cada uno contará con 2 minutos para realizar su pregunta y después el aspirante tendrá 5 minutos para responder los cuestionamientos de los legisladores. Hay que recordar que en estos momentos ya han comparecido ante la Comisión de Gobernación 16 aspirantes de un total de 37 que estarán a lo largo de esta semana. Si bien la convocatoria habla del 1 al 8 de abril, se está pensando y así se registró que será únicamente esta semana hasta el viernes cuando los aspirantes estarán aquí frente a los legisladores de la Comisión de Gobernación. Ellos tendrán hasta el 12 de abril para entregar un registro final de aspirantes a la Junta de Coordinación Política. Esta final tendrá que ser de alrededor de 5 candidatos los que tendrá que entregar esta Comisión de Gobernación para que luego la Junta de Coordinación Política elija a un solo candidato y lo envíe al Pleno para que dé su punto de vista y su votación al respecto. Para este proceso únicamente tienen lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones, que hay que recordar concluye el próximo 30 de abril. Así que todavía faltan algunos pormenores que resolver en torno a esta situación, sobre todo a la sustitución de Sergio García Ramírez, que como sabemos él arribó al Instituto Federal Electoral como consejero el 15 de diciembre del 2011 y presentó su carta de retiro a Leonardo Valdés, presidente consejero del Instituto Federal Electoral, en el pasado mes de febrero. De ahí la necesidad de contar con un nuevo consejero al seno de este Instituto Federal Electoral. Así que estamos en estos momentos en espera de que comience esta comisión para que escuchemos los puntos de vista de cada uno de estos aspirantes a suceder a Sergio García Ramírez, que como también recordamos fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros cargos. Pero vamos directo a la realización de esta reunión y dejamos cámaras y micrófonos con el presidente de esta Comisión de Gobernación, el diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Se abre la sesión. Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a esta comisión y reanudando el tema de las entrevistas, se cita al compañero ciudadano. Adelante, diputado Huerta. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Sí, es con el fin, sobre todo para no suceda lo mismo de ayer, de que ya estando aquí empecemos los litigios. Tiene que ver con lo que planteamos, porque ayer ya los ciudadanos
escucharon nuestro primer litigio del futuro de estas sesiones. Creo que sería importante uno que conocieran por boca del presidente o voz del presidente los acuerdos que tuvimos, y sobre eso, sobre todo para también tener oportunidad de una precisión en uno de los aspectos. Yo lo doy por sentado de que vamos a elaborar el dictamen y por separado la construcción de un acuerdo de declaración de la comisión sobre este tema que hemos estado debatiendo desde ayer, que creo que sería muy importante que los ciudadanos lo tuvieran. Y para que no hagamos esperar al otro ciudadano, pues por eso me atreví a solicitar y proponerles a todos que, en respeto a los que nos vieron, ya no vieron el final de la sesión, que sí se les informara, dando por hecho eso de que vamos a hacer por separado el dictamen y la declaración política, o como le vamos a llamar. Muy bien, muchas gracias. Así es, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Creo firmemente que es muy importante precisar lo que construimos todos aquí, que era continuar con claridad el proceso en la realización de la convocatoria como nos marca, recibir a todos y cada uno de los aspirantes a consejeros al Instituto Federal Electoral y bueno, construir de manera conjunta como debe ser, con transparencia, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, un dictamen donde vayan incluidos los mejores perfiles para que en su caso, de ser así, lo apruebe el Pleno con las 2/3 partes o no. Y el compromiso también claro que tenemos todos aquí es de construir una propuesta clara, una declaración que lo haremos plasmar en el dictamen para una construcción clara, más a fondo, con una tranquilidad y transparencia para todos los grupos parlamentarios en la próxima convocatoria para los consejeros del IFE el próximo mes de octubre. Si de ser así, le solicito… Presidente, nada más la precisión, creo que es importante respecto a lo que decía Manuel, yo también estoy en el mismo entendido, el acuerdo, la declaración política no formaría parte del dictamen, sería un complemento. Exacto, ¿no? eso lo haríamos Okay. cuando se presente el dictamen bien. en la tribuna, con Okay. claridad. Okay. Así es. Gracias a ustedes, diputados. Se solicita la presencia en esta Comisión de Gobernación al ciudadano Alejandro Delín García. Bienvenido a esta Comisión de Gobernación para su entrevista, doctor Delín García. Y para iniciar esta entrevista del día de hoy, le cedo el uso de la palabra hasta por 5 minutos, doctor, para que presente los puntos fundamentales del ensayo que ha presentado a esta comisión. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, a todas y a todos los diputados aquí presentes, les agradezco enormemente el privilegio y la oportunidad que me dan de reflexionar junto con ustedes en la materia que nos ocupa y de participar en este proceso, aspirando ser, en su caso, consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Una vez que he hecho este agradecimiento, que para mí es muy importante, paso a exponer los dos temas centrales o únicos que señalé en el ensayo, que también señalo desde ahora son temas solo de manera enunciativa, porque el ensayo no permitía, por el número de fojas, ampliar, o al menos no me lo permitió a mí, ampliar otros tópicos que sí me gustaría me permitieran hacerlo en este momento. Los dos temas que traté en mi ensayo son las candidaturas ciudadanas independientes, como un tema de reforma constitucional que todos conocemos, y el tema relativo a que en la materia federal no existe, sí existe en la materia del Distrito Federal, la condición de nulidad para el rebase de tope de gastos de campaña
que a mí me parece importante en términos de la preservación del principio de equidad. Me ocuparé primero del tema de candidaturas ciudadanas. En el análisis que hice al respecto, encontré, entre otra documentación bibliográfica, estudios muy interesantes que precisamente al seno de esta Cámara de Diputados se han realizado y que nos llevan históricamente a conocer que tampoco se trata de un tema tan novedoso, a pesar de que la reforma constitucional del año pasado lo impone como tal. Esto es, ya ha existido en la experiencia histórica de nuestro país este tipo de situaciones de candidaturas ciudadanas independientes. El asunto, yendo a la modificación del artículo 35, fracción segunda de la Constitución, que ahora nos lleva a este esquema, es el gran reto que tiene el Congreso, la Cámara de Diputados en lo particular y el Congreso de la Unión en su conjunto, en relación con la regulación de de las candidaturas ciudadanas independientes, porque se han generado muchas expectativas al respecto. Debo advertir que a pesar de lo que he puesto en mi ensayo, que es solo eso, un ensayo, yo sí creo en los partidos políticos, yo sí soy proclive y acepto el sistema de partidos políticos, y lo digo porque se ha manejado mucho la tónica de que las candidaturas ciudadanas independientes pudieran ser algo mejor a lo que tenemos actualmente. Yo eso lo veo con cierta relatividad, veo complicada la regulación secundaria, más allá del mandato constitucional, en términos de las candidaturas ciudadanas independientes. Alguna vez el maestro Goldemer en algún artículo periodístico señalaba que finalmente para que un ciudadano se postule sin partido político, tendrá que llevar un N número de firmas, de hecho así históricamente también se dio en otra época de nuestro país, y ese N número de firmas van a constituir un conglomerado, una asociación de personas que finalmente van a apoyar a alguien. Y dicho de otra manera, podría verse también así en ciernes un partido político, porque ¿qué es un partido político? Es una agrupación de ciudadanos finalmente. Ahora bien, entonces este tema de las candidaturas independientes es un reto, es un tema que me parece que habría que abordar con mucho cuidado, y finalmente el tema relativo a la condición de nulidad procesal para el rebase de tope de gastos, que lo hay en la legislación del Distrito Federal, en la ley procesal del Distrito Federal, y no lo hay en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, me parece fundamental. Se viola el principio de equidad frecuentemente por algunos partidos políticos, y esto no permite legalmente llevar a un aspecto de nulidad de la elección. Y entonces en materia federal tenemos lo que sería ex post, o sea, posterior a la campaña, se ha rebasado los topes y ya no se puede hacer la nulidad de la elección, sino tiene que ser posteriormente una sanción de carácter económico. Esto sería, en principio y por el tiempo, lo que puedo exponerles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delín García. Tiene el uso de la palabra para iniciar con la ronda de preguntas nuestro compañero Manuel Huerta Ladrón de Vergara, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Sí, buenas tardes. Pues, si bien es cierto que algunos hemos argumentado que la convocatoria tuvo algunos problemas desde mi punto de vista en cuanto a los requisitos que no permitieron generar lineamientos de evaluación a partir de los ensayos que ustedes ofrecen, por ejemplo, que hemos estado debatiendo cómo calificar rasgos importantes en los que pretenden ser consejeros, como la honestidad, la probidad, la confianza, dicen aquí que debemos depositar en quien cubra el encargo, y esto sin duda lo seguiremos debatiendo hasta la plenaria, y ya oía usted, y si no lo va a oír en la repetición,
que esta comisión va a hacer algo al respecto. Lo que no creo es que con un razonamiento de espacio no se pudiera concluir una idea. Y lo digo porque usted refiere en efecto que el rebase a los topes de gastos de campaña y candidaturas ciudadanas independientes son temas que en materia político-electoral en un futuro pueden traer problemas al desarrollo y operación del sistema electoral federal. Hace una descripción detallada de ambos temas y sus implicaciones legales, y como usted nos dijo, sin llegar a concretar procedimiento alguno que atienda la problemática. Y es ahí donde digo que si Morelos e Hidalgo bastaron 10 minutos para ponerse de acuerdo y hacer una independencia, no es justificación el número de fojas para no concretar una propuesta desde mi punto de vista. Pero en fin, de todas maneras, la idea sería preguntarle a usted, ya que no hay sustancia en el ensayo, que por eso argumenté lo anterior, de nuestros problemas de la convocatoria, no nos permitió discernir qué ensayo entraba y cuál no, por ejemplo, y cómo lo íbamos a evaluar y demás. Yo le preguntaría a usted si usted establecería un método para definir una escala de sanciones que en forma objetiva sustente la nulidad de una elección en el caso de rebase de topes de campaña. Y además le preguntaría si usted sugiere establecer requisitos para el registro de candidaturas independientes atendiendo al tipo de elección, presidente, senador, diputado, y en el caso de elecciones locales, gobernador, diputados locales y miembros de los ayuntamientos. ¿Y estos qué requisitos serían? ¿Cuáles serían esos requisitos? Para escuchar un poco alguna idea que nos quisiera dar al respecto. Muchas gracias, diputado Huerta. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, doctor Delín García, para dar respuesta a las preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, diputado Huerta. Mire, yo creo que en el ensayo que tuve bien formular, me referí concretamente a un artículo específico de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, está ahí señalado de manera textual, que yo llevaría a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Esto es, si se señalaría, o si hay una propuesta concreta de trasladar el artículo en comento, el artículo específico, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. ¿Esto para qué? Para que se pudiera tener la posibilidad legal de contar con la base normativa para en el ejercicio de fiscalización previo a la toma de posesión de un candidato que ha rebasado el tope de gastos, se pudiera generar la nulidad de la elección. Si tal vez la redacción que tuve no fue la más afortunada, hoy intento hacerlo de manera muy concreta y muy textual, muy puntual. Sí hay un artículo expreso en la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal que se puede trasladar a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Por cuanto a los requisitos para ser candidato ciudadano o candidato independiente en las diversas elecciones presidencial, para diputado o para senador, yo diría que los requisitos que señala hoy en día nuestra Constitución política, yo los dejaría tal cual, no haría modificación alguna respecto a los requisitos. Tal vez hay un requisito en términos de ser ciudadano mexicano que llama la atención y que a nivel teórico e incluso jurisprudencial tiene ya un gran debate, que es aquel de tener un modo honesto de vivir, porque es bastante subjetivo ese concepto hoy en día, y es un concepto que tenía y tiene una raíz histórica que hoy en día podría tener diversos matices, pero yo, para ser puntual en la respuesta, señor diputado, dejaría los requisitos que existen actualmente como requisitos para las candidaturas ciudadanas independientes. Muchas gracias, doctor Delín García, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos para formular su pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, antes de la pregunta, muy bienvenido, doctor Alejandro Delín. He seguido este procedimiento y celebro verdaderamente, presidente, que se vaya a hacer posteriormente una declaración política para mejorar en el futuro, digamos, este proceso de selección. Ahora sí, un poco de contexto. El Consejo General del IFE y la institución en su conjunto se han visto severamente criticados, no solo en sus funciones como árbitro electoral
o en su deficiente fiscalización del rebase de topes de campaña por parte de los partidos políticos, sino que también ha sido criticada por la falta de transparencia, como usted ya sabe, y manejo dudoso de sus recursos propios. Hemos hecho alguna investigación sobre datos suyos y encontramos, valdría la pena que usted corroborara, pero encontré que en el año 2002 la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Distrito Federal realizó una recomendación, omito el número de la recomendación, puedo dárselo si no sabe a cuál se refiere, para que se llevara a cabo la revisión de la cuenta pública de 2000 para aclarar pagos anticipados a la empresa Lizara por un monto mayor de los 2.5 millones de pesos, mismos que no estaban justificados en las bases de contratación ni fueron reportados a las autoridades correspondientes del Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde usted laboraba como director de Asuntos Jurídicos. Dicho lo anterior, entenderá que suena preocupante y una señal de alarma respecto a su posible incorporación al Consejo General del IFE. Es por ello que hago la siguiente pregunta. ¿Podría aclararnos su participación en este asunto, así como el desenlace del mismo? Y lo siguiente, ¿cómo podemos confiar en su compromiso con la transparencia cuando en sus antecedentes administrativos figuran malos manejos? Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra doctor Delín García, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Sí, le agradezco mucho su intervención, diputada, porque me da la oportunidad de hacer varias reflexiones. Por lo menos para decirlo de alguna manera, es un tanto cuanto arriesgado, con todo respeto, señalar malos manejos si no se tienen los documentos específicos y concretos para señalarlo, porque las declaraciones que pueden generar un protagonismo y una participación activa en una mesa pueden dejar en el seno de la opinión pública que nos está viendo una situación que no es exacta. Sí hubo un procedimiento administrativo, yo era el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto, de ese procedimiento resulté exonerado, está la constancia respectiva, no se trató de malos manejos económicos, no se trató de un asunto de responsabilidad patrimonial, eso está documentado y me voy a permitir, porque sí me interesa, hacerle llegar a su oficina, independientemente del resultado, la documentación respectiva. No hubo ni malos manejos de carácter patrimonial, ni hubo una sanción para su servidor. Hubo un resultado de exoneración y se trató de una probable o presunta responsabilidad administrativa que no patrimonial. Es un asunto diverso, es un asunto distinto. Le digo esto porque sin considerarme una hermana de la caridad, dicho coloquialmente, ni tirarme al piso para que se me levante, dicho coloquialmente, el único prestigio que un hombre hace o una mujer a través del tiempo es su probidad. Y yo ahí sí, con el mayor de los respetos le digo que ahí sí puede estar sujeto a cualquier escrutinio, a cualquiera. Si hubo un procedimiento administrativo, ¿por qué lo hubo? Porque se consideró que mi participación como director general de Asuntos Jurídicos o titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto había derivado en una contratación indebida. Intervinieron diversas instancias, no se trata aquí de aventar la bolita a nadie, pero sí aclaro específicamente, no hubo una malversación o uso indebido de fondos, nunca se habló de eso en el procedimiento. Uno como servidor público, usted como diputada, cualquier persona está sujeta a una investigación y un procedimiento, y eso no quiere decir en forma alguna que uno cometa actos irregulares. Entonces, si a usted o a cualquier otro diputado esta situación no le genera la confianza para que yo pudiera llegar a ser consejero, yo lo respeto profundamente y además no es yo vengo aquí a exponer un ensayo, exponer unas ideas y no me toca a mí la decisión final, pero sí le hago la puntualización porque sí me parece oportuno dejar a salvo, y está documentado, que nunca fui yo llevado a un procedimiento por malversación o mal uso de fondos. No sé si quedó la respuesta.
Tiene la palabra, compañero Durazo. El día de ayer las sesiones fueron intensas o irregulares. Yo escuché y sentí que la pregunta estaba expresada con todo respeto y no se trata de incomodar, sino al contrario, dar la oportunidad no solo para que nosotros, sino también para que la opinión pública pueda conocer, porque cualquiera que no tenga la información que usted tiene sobre este asunto pudiera quedar insatisfecho o surgir de manera natural, aún con la mejor intención, la duda. Y sentía en su respuesta una incomodidad que no creo que merece la pregunta, y se lo digo con respeto, de tal manera que el desarrollo de las otras entrevistas, pues pudiéramos evitar repetir lo que ayer se dio, y aprecio la respuesta, creo que es desde mi punto de vista satisfactoria, comparto con usted esa precisión entre responsabilidad y malos manejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y gracias, gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Ruth Zabaleta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, doctor Alejandro de Lint. Bueno, en su currículum no sé si es doctor o maestro, pero igual creo que el hecho de que ustedes estén presentando ya un ensayo y estén hablando y planteando ideas respecto a la cuestión electoral, pues merece obviamente una cuestión de atención especial respecto a lo que ustedes puedan aportar en este tema y para poder pues valorar la cuestión que ustedes están considerando competir dentro del IFE. Antes que nada, quiero decirle que su ensayo me gusta mucho porque habla usted de un tema que se ha discutido mucho y que es una situación en donde todo mundo pues habla de ello, pero poca gente tiene propuestas para resolverlo, que es el problema de la fiscalización del uso de los recursos, no solamente económicos, sino incluso materiales, recursos humanos. Yo creo que es muy amplio el tema y debería incluso profundizarse y debatirse con una pues diferencia a los otros temas, ¿no? Precisamente porque creo que esto lo que daría más transparencia, más certeza, más confianza de los ciudadanos de para qué el IFE se está gastando los recursos, pero también por qué los candidatos están siendo cuestionados respecto a ese uso de los recursos. Porque no es lo mismo que haya un candidato que utilice 6 años un periodiquito o un panfleto y se esté promoviendo y cuando vienen las elecciones también utiliza todos los recursos para promoverse, y hay una diferencia con los que nada más llegan pues al final del proceso para poderse promocionar, y también eso se debería de discutir. Pero bueno, lo que nos trae aquí es ver la cuestión del análisis de su ensayo, y me gustaría que usted nos precisara más la propuesta de la ley secundaria respecto a las candidaturas ciudadanas independientes, respecto a la consulta popular y a la iniciativa, porque a la consulta ciudadana y a la iniciativa popular, porque me parece que son temas que nos gusta mucho manejarlos como complemento de esta democracia que estamos sustentando, pero son, desde mi punto de vista, por todo lo que vi en la argumentación de la pasada legislatura, difíciles de concretar ya en una legislación secundaria, aunque ya en lo general queden mencionados como una gran reforma y un gran triunfo de los legisladores de la pasada Cámara de Senadores y de Diputados, ¿no? Entonces me gustaría, con su conocimiento que usted tiene, ¿qué opina al respecto? Y si son operativas estas figuras, si se van a poder concretar, si complementan este sistema de partidos en el que usted cree, y también yo, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues obviamente sería un contrasentido que no creyéramos, porque emanamos de partidos o de fracciones parlamentarias constituidas aquí dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Por sus respuestas, muchas gracias, antemano. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra doctor de Lint García, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Zabaleta. Le hago nada más una pequeñísima aclaración, si me lo permite usted, derivada de su duda, de su inquietud. Exhibí el título y la cédula de doctor en Derecho, pero eso es lo de menos, eso no importa. Nada más le comento porque usted lo puso en la mesa, eso es intrascendente en cierta forma. Ahora, en relación con el tema quiero aprovechar un poco, sí me parece fundamental generar en el esquema federal un aspecto de un castigo severo
para quien rebase el tope de gastos de campaña. A mí me parece fundamental que la legislación federal, que no lo tiene hoy en día, contemple la nulidad de una elección cuando hay este aspecto. Para ello, desde luego, se tiene que crear un esquema de fiscalización previo. Puedo referir dos temas locales que fueron importantes en el ejercicio 2009, en la elección 2009, el caso Coajimalpa y el caso Miguel Hidalgo, por ejemplo. Entonces, independientemente de que la Sala Regional confirmó la situación y revocó la decisión del Tribunal del Distrito Federal, ahí están dos ejemplos muy concretos de cómo ante un rebase del tope de gastos de campaña se anula una elección. El mecanismo está dado ya en la legislación del Distrito Federal, en la legislación procesal. Creo que se puede repetir en la legislación federal, digamos, con todos los cuidados correspondientes a la materia, pero ya es un ejercicio, digamos, explorado, concreto, porque de otra manera sí caemos en situaciones muy graves en donde, si bien se detecta a posteriori que hubo un rebase en el tope de gastos, pues ya no pasa nada, ¿no? Más allá de una multa, una situación de esa naturaleza. Desde luego que es un tema delicado porque anular una elección es una sanción, valga la expresión y con toda la reserva lo digo, como si fuera la pena de muerte en términos penales, ¿no? Es muy grave, es muy delicada, no se trata de imponerla así de manera ligera, ¿no? Pero sí existe ya un mecanismo concreto que se podría trasladar a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Me parece fundamental lo que usted señala, si lo estoy interpretando bien, en relación con tanto la consulta ciudadana, la iniciativa popular, las candidaturas, todo esto. Hay un esquema también interesante en este sentido, y señala al Distrito Federal como un ejemplo, porque yo soy un servidor público del Distrito Federal. Existe una ley de participación ciudadana, hay un esquema de participación ciudadana que también ahora la Constitución ha dado pauta para que exista en la materia federal. Me parece que es un reto para el Congreso, es un reto para esta Cámara, trabajar sobre el tema de la ley de participación ciudadana. No sé si tengo todavía tiempo. Sí, claro, 5 minutos. Muchas gracias. Entonces, yo ahí diría, diputada, que tenemos también ese ejercicio para poder, a través de una ley de participación ciudadana, incentivar estos mecanismos para que la ciudadanía participe a través de instrumentos previamente establecidos en la ley. Desde luego que esto propiciaría, desde mi punto de vista, una democracia más desarrollada, una democracia con una participación más amplia y con mecanismos muy específicos, y ya tenemos ejemplos de esto en nuestra Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Luis Antonio Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bienvenido, doctor Alejandro del Lint, a la Cámara de Diputados. Revisé a profusión su estudio y desde el punto de vista particular centra su visión en 2 puntos. La violación al principio de equidad con relación a una contienda electoral en el rebase de topes de gastos de campaña, una figura que ya